Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del curso de Impuestos 2 va a versar este día sobre el impuesto único sobre inmuebles, contemplado en el decreto 15-98 del Congreso de la República. Este impuesto es el que comúnmente conocemos como IUCI. Para entrar en materia, es importante que vayamos analizando la ley y explicando paso a paso cómo es que se determina y se paga este tributo. El artículo 1 de la ley indica que es un impuesto único anual sobre el cual grava los bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Específicamente dice, se establece un impuesto único anual sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Básicamente ese es el hecho generador, el valor de los bienes inmuebles. Y el artículo 3 amplía un poco más el hecho generador, indicando el objeto del impuesto. El impuesto establecido en la presente ley recae sobre los bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos, integrados los mismos por el terreno. O sea, al hablar de inmuebles, está integrado por el terreno, perdón que les dé la espalda, el terreno, las estructuras, construcciones, instalaciones adheridas, al inmueble y sus mejoras. Así como los cultivos permanentes. Muy bien, entonces, básicamente para integrar el valor del inmueble, pues debemos de recurrir a todos estos elementos para que los consideremos para el cálculo de dicho impuesto. En primer lugar está el costo del terreno, las estructuras, las construcciones, instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras. Y si es un inmueble para uso agrícola, agropecuario también puede ser, los cultivos permanentes. Voy a poner un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Vamos a suponer que ustedes adquieren ya una casa, la cual, pues a la hora en una colonia, en un condominio, ya les entregan a ustedes, la inmobiliaria les entrega la casa hecha y derecha, como decimos coloquialmente. Y esa casa, pues lógicamente está construida sobre un terreno, o sea, sobre la tierra. Y la inmobiliaria que les vendió a ustedes esa casa, pues les está cobrando el terreno, las estructuras, las edificaciones, o sea, les están cobrando a ustedes lo que es la edificación, o sea, las paredes, los techos, las instalaciones eléctricas, la tubería de agua, el drenaje, o sea, todos esos elementos le van a dar valor al inmueble. Les van a entregar puertas, les van a entregar ventanas con sus vidrios, sus balcones, etc. Todos estos elementos son las instalaciones adheridas al inmueble, las construcciones, las estructuras y el terreno.
Básicamente a ustedes les dan una casa para que ustedes en forma inmediata puedan habitarla o puedan hacer uso de ella. Entonces todos esos costos son los que van a conformar el valor sobre el cual se calculará el impuesto único sobre inmuebles, bajo unos parámetros también que veremos más adelante. Si es una entidad de tipo agrícola, entonces, por ejemplo, es una finca, va a estar el terreno. Y el terreno pues lo usan para cultivos. Si lo usan para cultivos permanentes, entonces el costo de explotación agrícola que se fue acumulando para las plantaciones, ese costo también forma parte de el valor que se le va a dar al inmueble para efectos de cálculo del impuesto único sobre inmuebles. Quiere decir entonces que en el caso de un terreno para cultivos se va a considerar el terreno, valga la redundancia, no hay estructura, no hay construcciones, no hay instalaciones adheridas, pero sí hay cultivos permanentes. Perdón, aquí sí sería. Entonces, para el cálculo de UCI, en ese caso, va a ser el terreno, el costo del terreno, más los cultivos permanentes. Así es como se le estaría dando valor a los inmuebles que van a ser objeto de cálculo del UCI, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la ley. Sin embargo, acá establece algunos elementos que no se deben de considerar como parte del valor o del costo del inmueble. Y dentro de ellos está la maquinaria y el equipo. Vamos a ir de nuevo al ejemplo de la casa. Si ustedes compran la casa, pero esta casa viene equipada con el menaje, o sea, con lo que viene con televisores, con camas, con amueblado de comedor, amueblado de sala, de dormitorio, todo eso es un equipo o mobiliario, lo que conocemos como menaje de casa. Esos montos, aunque cuando uno compra una casa equipada se los cobran, se debe de separar. Es importante que se solicite que se separen los dos valores: el valor del inmueble, o sea, el terreno, estructuras, construcciones e instalaciones adheridas al inmueble, que tenga un costo, porque ese costo sí va a estar sujeto al UCI. Mientras lo que le están cobrando a uno por el equipamiento, vuelvo a repetir, por los televisores, refrigeradoras, amueblados y todo lo que uno necesita como menaje y equipo de casa, eso no está sujeto al pago del UCI. Si nosotros no solicitamos esa separación de costos, entonces tendríamos que pagar UCI sobre el menaje de casa, por no solicitar al momento de que se nos escriture o al momento que se nos facture el inmueble, que se hagan esas separaciones. Entonces, mucho cuidado con eso, y debemos de aplicar lo que establece el artículo 3, que indica que la maquinaria y equipo no forma parte de la base imponible. Y el numeral 2 del artículo 3 dice: en las propiedades rústicas o rurales, las viviendas, escuelas, puestos de salud, dispensarios y otros centros de beneficio social para los trabajadores de dichas propiedades. Bueno, entonces ahora ya nos vamos a ir a un inmueble rural.
Y vamos al caso de la finca. En la finca aparecen cultivos permanentes, pero también hay un área que han destinado para casas de los trabajadores. Han destinado otra área para una escuela, han destinado para un centro de salud. Entonces, aunque forme parte del monto del inmueble, lo que debemos de hacer ahí también es una separación del costo del terreno más los cultivos permanentes, y vamos a exceptuar todo lo que establece el artículo 3, numeral 2, que dice viviendas, escuelas, puestos de salud, dispensarios y otros centros de beneficio social. Por ejemplo, que tengan un salón comunal. El salón comunal básicamente tampoco formaría parte del valor que se le va, la base imponible, mejor dicho, para que estemos en sintonía, la base imponible para efectos del cálculo del IUC. Permítanme, solo porque se me cayó el tapón del marcador. Y también la parte final del artículo 3 indica: para los efectos de este impuesto se consideran cultivos permanentes los que tengan un término de producción superior a 3 años. Entonces, para poder determinar si los cultivos son permanentes, la ley nos indica que deben de producir por lo menos, o más, producción superior a 3 años. Si dentro del terreno lo que hacemos es sembrar maíz, sembrar haba, sembrar frijol, entonces esos cultivos no se consideran permanentes porque tienen sus ciclos agrícolas de un año. Por ejemplo, el maíz es casi de un año. Si sembramos o siembran, mejor dicho, hortalizas, sus ciclos agrícolas pueden ser de 4 meses, de 3 meses, de 6 meses, y entonces las cosechas son en un mismo periodo, o sea, en un año. No alcanza para cosecharse o que sea permanente la producción para 2 o 3 años. Entonces, por esa razón es que si no se logra que las plantaciones produzcan más de 3 años, entonces no se consideran cultivos permanentes. Y como no se consideran cultivos permanentes, entonces no formarían parte de el valor o la base imponible para calcular el impuesto único sobre inmuebles. Diferente es, por ejemplo, más que todo se da en la costa, ¿verdad?, de que hay plantaciones de hule, ¿verdad?, que son, entonces estos sí producen más de 3 años. El banano, el plátano, ¿verdad?, que nada más injertan las plantas y vuelve a retoñar y vuelve a producir, o sea, son cultivos permanentes. Producen más de 3 años, entonces eso sí formaría parte del valor o la base imponible para el cálculo del IUC. Espero que con esta explicación pues me esté dando a entender. Entonces, para poder determinar el valor, repito, vamos a sumar estos montos y le vamos a restar lo que establece entonces el artículo 3. Básicamente es que la maquinaria, equipo, muebles no forman parte del costo o del valor del inmueble. Entonces se lo restaríamos también las viviendas, centros de salud,
salones comunales, siempre y cuando sean destinados para los trabajadores. Ahora, si estas casas están destinadas para alquiler, entonces sí, definitivamente forman parte de la base imponible. Y también le restaríamos los cultivos no permanentes. O sea que su producción no supere los 3 años. Así entonces estaríamos estructurando, estimados estudiantes, el valor o la base imponible de los inmuebles. Esto lo ratifica el artículo 4 de la ley, que dice: la base del impuesto está constituida por los valores de los distintos inmuebles que pertenezcan a un mismo contribuyente en calidad de sujeto pasivo del impuesto. Se considerará el valor del terreno, ya lo hablamos, el valor de las estructuras, construcciones e instalaciones, ya lo hablamos, valor de los cultivos permanentes, pero también acá hay una palabrita que dice y sus mejoras. ¿Qué significa eso? Si originalmente nosotros compramos una casa de un nivel y construimos un segundo nivel, entonces el valor del inmueble va a subir. Por lo tanto, debemos de actualizar el costo de nuestro inmueble para efectos de un reavalúo, y con esto estaríamos nosotros ajustando el pago del tributo que nos corresponde. Entonces, esto es importante también que ustedes lo consideren. Acá el artículo 4 dice: el incremento o decremento determinado por factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales, la naturaleza urbana, suburbana, rural, población, ubicación, servicios y otros similares. Entonces también aquí hay que considerar, estimados estudiantes, un ajuste, o lo que vamos a ver más adelante, que se llaman los autoavalúos o avalúos, porque no es lo mismo autoavalúo que avalúo de bienes inmuebles, y esto va en función a las actualizaciones catastrales que hacen las municipalidades. Es importante tocar este tema e indicarles, estimados estudiantes, que la Superintendencia de Administración Tributaria, por ley, de acuerdo al decreto 1-98, que es su ley orgánica, es la entidad encargada de la recaudación de los tributos. Sin embargo, en este caso, el impuesto único sobre inmuebles es uno de los impuestos que se exceptúa y se los han trasladado la recaudación y administración a las municipalidades, siempre que cuenten con la infraestructura necesaria para poder recaudar el tributo. Aquí en Quetzaltenango, que es donde nosotros vivimos, la municipalidad sí cuenta con esa infraestructura administrativa y financiera, y por lo tanto recuérdense que en el recibo único, en donde nos cobran el agua, la luz, el drenaje, extracción de basura, también nos cobran el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, este tributo es una de las excepciones en donde la recaudación corre a cargo de las municipalidades y no de la Superintendencia de Administración Tributaria. Habrán algunas municipalidades que todavía no tienen esa infraestructura para poder administrar el impuesto, entonces lo tendría que administrar la Superintendencia de Administración Tributaria, que repito, es la entidad recaudadora de acuerdo a su ley orgánica. Entonces era importante que también mencionáramos estos aspectos. Esto significa que en el tema de impuesto único sobre inmuebles, específicamente aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en el municipio, entonces todo lo que va relacionado con este impuesto y con los costos o bases imponibles
de nuestros inmuebles pues tienen que tramitarse o gestionarse ante la municipalidad y no ante la SAT. Es importante que lo tengan ustedes claro. ¿Por qué? Porque estamos tratando un tema tributario y estamos nosotros aprendiendo y con el conocimiento de que es la SAT la entidad recaudadora, fiscalizadora y administradora de los tributos. Sin embargo, hay excepciones como en este caso. Espero de que esté quedando claro. Muy bien, el artículo 5 de la ley indica actualización del valor fiscal. El valor de un inmueble se determina por autoavalúo presentado por los contribuyentes conforme a las condiciones a que se refiere la ley. Fíjense que tal vez ustedes no se recuerdan, pero hace varios años la municipalidad de aquí de la ciudad de Quetzaltenango pues envió notificaciones a todos los propietarios de los inmuebles para que se presentaran voluntariamente a realizar un autoavalúo de sus bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque muchas escrituras de propiedad de los inmuebles pues en ese momento tenían una fecha muy antigua. Habían escrituras en donde indicaban que el valor de las propiedades eran de 25 quetzales, 100 quetzales, 200 quetzales, y ya no era congruente pues con la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Porque cuando uno podía ir a ese inmueble que su escritura decía que tenía un costo de 200 quetzales, uno pues por simple inspección u observación miraba que eran construcciones de 2 o 3 niveles. Entonces no era congruente. Entonces permitieron que el propietario de los inmuebles se presentara, le dieron a uno un formulario y uno estimara. Uno, sin ser un ingeniero, un arquitecto o un profesional que pudiera hacer la evaluación técnica del inmueble, pues uno le daba un valor. Y eso es lo que se conoce como autoavalúo, o sea, uno mismo valúa su propiedad de acuerdo a su conocimiento empírico, si quieren ustedes conocerlo así. Entonces, el valor que uno le asignó por autoavalúo a su inmueble, pues sirvió de base a la municipalidad, sirvió de base imponible a la municipalidad para poderle cobrar el impuesto único sobre inmuebles. Pero como han transcurrido los años, entonces también esos montos, a pesar de que uno los valuó un poquito más altos, por decirles algo, si en la escritura decía que el costo era de 200 quetzales y uno le puso de avalúo 2,000 quetzales, de 200 a 2,000, pues ya hubo un incremento, por lo tanto ya se le podía cobrar el impuesto único sobre inmuebles. Pero de aquí a unos 10 años, 15 años atrás, ya los inmuebles ya no tienen el mismo costo. Recuérdense que principalmente los terrenos tienen plusvalía. Posiblemente el deterioro de la construcción sí vaya depreciándose, pero no es el mismo efecto que tienen el aumento del valor de la plusvalía. Principalmente si los inmuebles estaban en ese tiempo en algún lugar distante y que ahora ya hay colonias, ya hay bulevares, ya todo está pavimentado, hay servicios de agua, de luz, de drenaje, de cable, teléfono, que ahora ya forman parte de los servicios básicos. Entonces el precio del inmueble se disparó y por lo tanto entonces estos autoavalúos pues dejaron de ser congruentes con la realidad de nuestros días.
Y por ello, entonces, desde ese tiempo, recuérdense que este decreto data de 1998, indica en el numeral 2 del artículo 5, por avalúo directo de cada inmueble que practique o apruebe la dirección o en su caso la municipalidad cuando ya esté administrado el impuesto conforme al manual de avalúos elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas y procedimientos aprobados por el Consejo. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que en la municipalidad ya hay manuales y también ya está establecido el costo que le van a dar a un bien inmueble dependiendo de la zona o de la ubicación en donde se encuentre. Entonces, si la municipalidad hace el avalúo, entonces le van a asignar un precio por metro cuadrado distinto a un inmueble que esté en la zona 1 de otro que esté en la zona 10. Va a tener un costo distinto el valor del metro cuadrado a un inmueble que esté en la zona 12 o que esté en la zona 9, o que sea residencial o que sea en las periferias, si lo queremos llamar así, de la ciudad. Si ya se utilizan esos manuales de avalúos elaborados por el Ministerio de Finanzas Públicas y avalados por el Consejo de las Municipalidades, entonces ya no lo podemos hacer nosotros a nuestro saber y entender por medio de un autoavalúo, sino que ya es un avalúo realizado por el Departamento de Catastro y de propiedades privadas de la municipalidad. Y también hay que considerar, estimados estudiantes, que ellos pues tienen un cuerpo de profesionales, ingenieros o evaluadores o arquitectos que tienen más conocimiento del precio por metro cuadrado que puede tener un inmueble dependiendo del lugar de ubicación. El punto número 3 o numeral 3 indica por avalúo técnico practicado por evaluador autorizado por la dirección a requerimiento del propietario. Este avalúo deberá presentarse en certificación bajo juramento firmado por el propietario o su representante legal. Entonces vamos a suponer, a poner un ejemplo, que la municipalidad indica que el metro cuadrado de un inmueble en la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango tiene un costo de 1000 quetzales el metro cuadrado. Entonces, si lo multiplica por el área del terreno, entonces puede ser de que el avalúo sea demasiado alto. Entonces viene el propietario y con todo su derecho dice, no, ese precio de 1000 quetzales consideramos que está muy alto y por lo tanto eso significa que yo voy a pagar mucho impuesto único sobre inmuebles. Entonces contrata un evaluador privado, perdón, siempre que este evaluador esté autorizado por la municipalidad y la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles, conocido como DICABI, que es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces practican un avalúo privado y ese documento emitido por el evaluador autorizado dice acá que debe de ir firmado por el propietario, su representante legal y el evaluador autorizado y someten a consideración de la municipalidad ese documento con el objetivo de, imaginémonos que el evaluador autorizado indica que no vale 1000 sino vale 800 el metro cuadrado. Entonces entra análisis técnico, análisis legal, y entonces se toma la decisión. Entonces le imponemos un valor de 1000
o de 800. Si queda de 800, pues el contribuyente, en este caso el propietario del inmueble, va a salir favorecido. ¿Por qué razón? Porque va a pagar menos UCI. El numeral 4 del artículo 5 de la ley dice: por nuevos valores consignados en el aviso notarial a que dé lugar la enajenación o transferencia por cualquier título de bienes inmuebles. Este también es importante, es un caso que se debe de analizar. Vamos a ir de nuevo al ejemplo de que la escritura constitutiva, la escritura de compraventa o la escritura de propiedad del inmueble, digo escritura constitutiva porque siempre lo relaciono con los temas mercantiles, Vamos a suponer que van a vender un terreno cuya área es de 500 metros cuadrados. Y de acuerdo a la escritura que tiene el vendedor, el valor es de 25 quetzales cada metro cuadrado. Entonces multiplicamos 500 por 25. El valor del terreno tendría que ser de 12.500. Pero viene el vendedor y dice: fíjese que yo le voy a vender un terreno de 500 metros cuadrados, se los voy a dar en 600.000 quetzales. 600.000 quetzales. Este es el valor de la venta. Esto significa entonces, estimados estudiantes, que hay una diferencia de 587.500 entre el valor que tiene la escritura original y el valor que va a tener la venta. Entonces, en este caso, el notario que hace la nueva escritura de compra-venta debe de consignar el valor de 600.000 quetzales y por lo tanto, como la nueva escritura va a indicar que el costo, el valor del inmueble sin impuestos, recuerden que aquí también tendríamos que relacionarlo con, si es primera venta, tendría que pagar el 12% de los 600.000, y si es segunda, tercera venta, entonces tendría que pagar el 3% de timbres. Pero estos son otros tributos, aquí estamos hablando de la base del JUSI. Eso significa, estimados estudiantes, que como hay una modificación al valor original del inmueble, entonces el notario, al hacer la inscripción al segundo registro de la propiedad inmueble, en su documento tiene que consignar ese monto y también debe de actualizarse esa información en el departamento de catastro, donde hay una sección específica para el JUSI. Ahí tendría entonces que tener original, ya no el valor original, sino una actualización del monto, y básicamente al nuevo propietario le van a cobrar el JUSI sobre una base de 600.000 quetzales. Y ya no de 12.500 que estaba acostumbrado el que vendió a pagar. O sea, el vendedor pagaba sobre 12.500 y el nuevo, o el comprador o el nuevo dueño va a pagar sobre lo que efectivamente desembolsó a la hora de comprar ese inmueble. Por esa razón, el numeral 4 del artículo 5 indica por nuevos valores consignados en el aviso notarial o por transferencia de cualquier título. Entonces, nuestra legislación tributaria y también ya ha ido cerrando los espacios, porque era común que el notario indicara que si la escritura tenía 12.500,
entonces el precio de la compra-venta era de 13,000, por decirles algo, que solo aumentaba 500 quetzales, así lo registraban. No, ya en la actualidad el notario puede incurrir en delitos de hacer ese tipo de escrituras consignando valores menores a los que efectivamente se están dando en la realidad. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, el fisco, lógicamente, tiene que cuidar que se incrementen los tributos, la recaudación tributaria. Entonces, ¿por qué razón? Porque esa transacción va a generar IVA o timbres. Y también en forma permanente va a generar impuesto único sobre inmuebles. Entonces, entre menor sea el valor o base imponible, pues lógicamente menor será el pago del impuesto. Otro aspecto que ustedes deben de considerar, estimados estudiantes, es que si se va a construir, entonces hay que pedir licencias de construcción. Y en la municipalidad lo que solicitan de la licencia de construcción son los planos y los presupuestos. Entonces el que va a construir, un ingeniero o un arquitecto, debe de presentar esos presupuestos que le van automáticamente a incrementar el valor o la base imponible al inmueble solo por el hecho de que uno construye. Si no presenta planos y toda esa información financiera, básicamente no le dan licencia de construcción y no le autorizan al propietario poder construir. Y eso lo hacen con la finalidad de que se ajusten los valores de los inmuebles en la municipalidad, que repito, en Quetzaltenango es la que administra, recauda el IUCI. Muy bien. Pero el numeral 1, 2, 3 y 4 tienen relación con la parte final del artículo 5. Dice: cuando los valores consignados en los numerales anteriores sean menores a los valores registrados en la matrícula fiscal, no serán operados por la dirección o la municipalidad respectiva. Fíjense que los inmuebles, estimados estudiantes, se deben de registrar, o sea, un valor fiscal deben de tener establecidos los inmuebles en el DICABI, que es el DICABI, vuelvo a repetir, es la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles, una sección del Ministerio de Finanzas Públicas. Acá lo puse a la inversa de como está establecido en la ley, para que nos quede un poquito más claro. Si por ejemplo, si un bien inmueble tiene un valor de 30,000 quetzales, un autoavalúo, pero la matrícula fiscal tiene 35,000 quetzales, entonces aunque nosotros hagamos el avalúo por 30, no nos lo van a aceptar. Tiene que ser igual a 35 o mayor el autoavalúo. No puede ser menor. Eso es lo que dice acá. Cuando los valores consignados en los numerales anteriores sean menores a los valores registrados en la matrícula fiscal, no serán operados. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en este caso? Si todavía nosotros hacemos el autoavalúo, pues ponerle un monto de 35,000 quetzales o más a lo que establece la matrícula fiscal. Y prácticamente ahí entonces ya procede el autoavalúo. Generalmente le vamos a poner un poquito más, con 35,000 ya, o con 35,000 un centavo ya sería mayor, ¿verdad? Pero para no dejarlo así en forma muy exagerada. Si el avalúo lo hace la municipalidad, lógicamente, estimados estudiantes, no lo va a hacer a este monto, siempre lo va a hacer con un valor mayor. Posiblemente lo haga por 50,000, por decirles algo. Pero ahí es donde nace
que si no estamos conformes podemos contratar un valuador privado. Si el valuador privado indica que no vale 35, no vale 50, sino vale 60, estamos siempre superando el valor de la matrícula fiscal. Y si compramos y vendemos, y como pusimos el ejemplo, el inmueble lo vendimos en 600,000, pues ahí superará en demasía el costo de la matrícula fiscal. A lo que quiero llegar, estimados estudiantes, que la base para poder hacer autoavalúos, avalúo directo, avalúo técnico o la compra-venta de un bien inmueble, tiene que tomarse como base el valor de la matrícula fiscal. Y el Ministerio de Finanzas Públicas le asigna el valor de la matrícula fiscal dependiendo de los manuales que tiene, en dónde está el inmueble, en qué lugar, si es rústico, si es registrado, lo que le llamamos nosotros escritura pública o escritura registrada, si tiene todos los servicios, etcétera, etcétera, y depende la zona en donde esté ubicado el inmueble. Todas esas consideraciones le han servido al Ministerio de Finanzas y al ICABI para poder establecer los valores de las matrículas fiscales. Y esa es la que debemos nosotros de considerar al momento de que tengamos que hacer un autoavalúo, repito, un avalúo técnico de la municipalidad, un avalúo privado por parte nuestra, que no estemos conformes con lo que nos están valuando nuestras propiedades, o en el momento que hagamos una compra-venta de un inmueble, que los valores pues debemos de tener cuidado de que no sean inferiores a lo que está establecido como matrícula fiscal. Esto es lo que debemos nosotros de considerar a la hora de determinar y actualizar el valor de nuestros bienes inmuebles. Muy bien, quiero hacer una aclaración, estimados estudiantes, que considero importante relacionado con los cultivos permanentes. Muchas veces confundimos el valor de los cultivos permanentes que establece acá la ley del IUCI, que va a incrementar el costo del inmueble con la producción o explotación agrícola. Entonces, por favor, no confundamos. Voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a suponer que se cuenta con un terreno y ese terreno lo que van a hacer es sembrar árboles de manzana. Entonces, todos los costos de explotación agrícola, desde los almácigos, las semillas, los fertilizantes, los herbicidas, los pesticidas, todo lo que son insumos agrícolas que se necesitan, aparte de las semillas o almácigos, para que los arbolitos empiecen a crecer. No soy muy buen dibujante. También el costo de explotación agrícola está integrado por la mano de obra, o sea, lo que los jornaleros van a cobrar para sembrar los arbolitos, para podarlos, para darles mantenimiento, para irles a echar sus herbicidas, fungicidas, para que las plagas no los afecten. Entonces, todo lo que se invierta en lo que se llama plantaciones o árboles, es el costo que sí va a formar parte del valor que se le asigne al inmueble. Pero después de que ya ha alcanzado la altura, ya ha alcanzado digamos el proceso para que empiece a producir, entonces ya va a producir manzanas. Pero esta producción de manzanas son las cosechas que se van a vender.
estas cosechas no forman parte del costo del inmueble, porque la producción es el fruto de la inversión que se hizo en los arbolitos. Pero los arbolitos de manzana van a dar 1 año, van a dar 2 años, van a dar 3 años, 4, 5, qué sé yo. Entonces, lo que se invirtió en la plantación o en los árboles frutales son los que van a formar parte del costo del inmueble. No confundamos con el producto o el producto de la venta de los frutos. Eso es importante que quede claro, porque muchas veces lo que las personas pueden hacer y es equivocado, es incorrecto, es de que al monto de las cosechas o el valor de las cosechas son los que están considerando como parte del inmueble, y no es así. Y para que les quede más claro, por esa razón el artículo 28 de la Ley de Actualización Tributaria en su numeral 2 dice: árboles, arbustos, frutales y especies vegetales que produzcan frutos o productos que generen rentas grabadas, incluidos los gastos capitalizables para formar las plantaciones. Quiere decir que el costo de los arbolitos, estimados estudiantes, cuando se empiezan desde el almácigo, desde la semilla, hasta que alcanzan la altura o el tiempo para que ya empiecen a producir, no se registran como un costo de producción, sino como un activo no corriente. Y como es un activo no corriente, entonces por esa razón es de que forma parte del costo de los inmuebles. Ahora, ya el árbol alcanzó su altura, su tiempo para producir. Lógicamente le tenemos que seguir invirtiendo en fungicidas, en herbicidas, en mano de obra para que vayan a cortar, a cuidar los arbolitos o las plantaciones. Esos costos sí son costos de explotación agrícola o costos de producción, si ustedes lo quieren conocer así, y eso sí van al estado de resultados y se miden con las ventas de las manzanas, en este caso, para determinar una utilidad. Ese ya sería el negocio. Pero vuelvo a repetir, la inversión inicial que se hace en las plantaciones, en los árboles o en las matas, si queremos llamarle así, y que van a producir más de 3 años, entonces sí se consideran un activo no corriente, y por ser activo no corriente es igual al terreno. El terreno es un activo no corriente, las plantaciones son activos no corrientes, entonces se suman y ese es el costo o el valor que se le va a dar, o la base imponible que se le va a dar a el inmueble. Espero que con esta explicación pues quede más claro. Sí es importante, y recuérdense que las plantaciones, los árboles, arbustos, frutales, etcétera, como son activos no corrientes, están sujetos a depreciación. Igual que si compramos una casa, la construcción está sujeta a depreciación, pero el terreno no está sujeto a depreciación, sino a plusvalía. Espero que esta explicación haya quedado clara, porque muchas veces confundimos lo que es el activo no corriente en el caso agrícola y los costos de explotación agrícola, que estos sí van al estado de resultados si lo queremos relacionar con lo contable. Era importante que quedara esto claro antes de darle seguimiento a lo que estamos explicando de ellos. Y fíjense que el artículo número 7 indica disminución del valor del inmueble.
En caso de que un inmueble sufriere deterioro que produzca disminución parcial de su valor por causas comprobables, el propietario podrá presentar la solicitud al ente administrador para que se modifique el valor de la matrícula. Una vez verificados los hechos, los gastos de avalúo deberán ser pagados por el interesado. Hemos hablado, estimados estudiantes, del autoavalúo, el avalúo de parte de la municipalidad, el avalúo privado, si hay una compraventa de bienes inmuebles, pues la actualización de los valores. Pero ¿qué sucede en el caso de que el inmueble tenga un deterioro o tenga una disminución en su valor? No podemos seguir pagando el mismo monto de impuesto único sobre inmuebles. Voy a poner dos ejemplos reales. Fíjense, estimados estudiantes, que hace muchos años yo pues trabajé para... Las oficinas estaban aquí en Quetzaltenango, pero eran para una finca que estaba en Ocó, San Marcos. Esa finca se dedicaba a la explotación de plátano. Y la finca estaba ubicada, colindando con la frontera de México. Vamos a suponer que lo dividía el río Suchiate. Río Suchiate. Entonces acá estaba ya México y acá estaba Guatemala, lógicamente. Acá estaba ubicada la finca mencionada. La dividía el río Suchiate. Pero hace un par de años, platicando con una persona que trabajó también para esa finca, me contó de que cuando se dieron esa tormenta Stan o Mitch, no tengo muy claro esta situación, se desbordó el río Suchiate. Y al desbordarse el río Suchiate, básicamente arrasó con la finca, se socavó y el río Suchiate se amplió y la finca prácticamente desapareció. ¿Consideran ustedes que los propietarios de esa finca, que ya eran los herederos, tenían que seguir pagando el IUCI sobre la finca completa si ya no existía? Pues lo que tuvieron que hacer, no me consta, pero lo que tuvieron que hacer es aplicar el artículo 7 de la ley del IUCI, que dice disminución del valor del inmueble. En caso de que un inmueble sufriera deterioro que produzca disminución parcial de su valor por causas comprobables. Acá tuvieron que haber comprobado que la finca ya no existía, básicamente ya era como una playa. Entonces ya no producía nada, quedó soterrada la plantación de plátano, ya no había producción, se socavó ya básicamente el terreno, o sea la finca, ya no se podía rescatar nada. En estos casos, pues básicamente se solicita la eliminación de IUCI en este caso, ¿no? Y si quedó algo, pues básicamente ahí viene un avalúo para determinar cuánto quedó de la finca para poder hacer los ajustes correspondientes. El otro caso que quiero comentarles también, que yo trabajé mucho tiempo en el área rural, ahí por Sija, Sibilia, Cabricán, Huitán, todos esos lugares, y yo visitaba una de las comunidades y fíjense que en una montañita edificaron una casa muy preciosa, muy bonita. Pero en estos tiempos de que hay demasiada lluvia, lo que hizo fue un deslave de la base. O sea que prácticamente hubo un deslave de la tierra que sostenía la casa y la casa se vino al suelo y se destruyó completamente.
Si lo relacionamos con el artículo 7, aquí los propietarios también tuvieron para no estar pagando el YUSI, porque la casa ya no existía, ni la montaña existía. La montaña no era montaña, era una montañita, hablemosle para el término, disculpen, pero a veces no se le viene a uno a la mente cómo llamarle, pero ya no existía, básicamente quedó plano, ya no existía esta parte y mucho menos la casa. La casa era de 2 niveles, muy bonita la casa, y se derrumbó, se destruyó completamente. Entonces ahí básicamente se tendría que aplicar el artículo 7 para no pagar el YUSI. Pues hay muchos casos que podemos nosotros mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, se daba mucho en la ciudad capital de la invasión de tierras, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona tenía unas 20, 30, 40 cuerdas de terreno, venía la población con necesidad, la invadió y ni legalmente pudo sacar el propietario a estas personas y se apropiaron del terreno. Entonces, no iba el propietario a pagar el YUSI por otras personas que invadieron su terreno o su propiedad o su inmueble. Entonces, casos como esos son los que se tienen que considerar para aplicar el artículo 7 de la referida ley. El artículo 8 dice sujetos del impuesto. Para los efectos de las obligaciones establecidas en la presente ley, son contribuyentes las personas propietarias o poseedoras de bienes inmuebles y los usufructuarios de bienes del Estado. ¿Qué significa usufructuarios de bienes del Estado, estimados estudiantes? Que sería un terreno propiedad del Estado, pero se los asigna, por ejemplo, a una asociación de agricultores y ellos van a explotarlos y van a obtener beneficios por ese terreno que no es de ellos, sino se los están dando para uso. Entonces tendrían que pagar el YUSI las personas o las entidades que están usufructuando el inmueble propiedad del Estado. Eso significa. El artículo 9 dice responsables solidarios del pago del impuesto. Son responsables solidarios y mancomunados los albaceas, representantes de una mortual, herederos y legatarios de los bienes inmuebles. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que como no estamos acostumbrados a dejar testamentos, entonces básicamente si se dejó un inmueble intestado, mientras se resuelve, los posibles herederos tienen que seguir pagando el YUSI. Los fiduciarios por los bienes inmuebles administrados en fideicomiso, si también está, eso significa que si el inmueble está en fideicomiso, entonces los que están haciendo uso de ese inmueble tienen que pagar el YUSI. Los usufructuarios de bienes inmuebles inscritos como tales en la matrícula fiscal, es lo que indicaba. Hay un terreno del Estado, no les pertenece, pero el Estado se los da para que exploten o produzcan algo o perciban algún ingreso, entonces estas personas tienen que cubrir el impuesto. Las personas individuales o jurídicas por el impuesto y multas que se adeuden a la fecha de la adquisición de bienes inmuebles a cualquier título. ¿Qué pasa si yo compro una casa y la persona que me lo vende debe el YUSI? Entonces acá yo sería responsable si no me anticipo a decir, mire, yo necesito que me entregue una solvencia de que usted no debe el YUSI antes de hacer el negocio. Pero como eso a veces no lo hacemos, ¿verdad? Sino tenemos ese ímpetu, ese deseo de comprar la propiedad, nos damos cuenta que después el antiguo dueño tenía una gran deuda de YUSI y la tenemos que asumir nosotros como nuevos propietarios. Entonces, ojo con esto, tienen que tener mucho cuidado de pedir solvencias de YUSI antes de hacer una compra-venta de un bien inmueble. Muy bien.
Y el artículo 11, estimados estudiantes, que ya es sobre cómo calcular el tributo, pues nos da la tasa al valor. Para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen las escalas y tasas siguientes. Recuérdense que este impuesto se calcula anualmente, pero se paga trimestralmente. Es lo que ustedes deben de considerar, estimados estudiantes. Eso lo vamos a ver entonces más adelante. Pero básicamente indica el artículo 11 que si un inmueble es de 1 centavo hasta 2,000 quetzales está exento del IUCI. Por eso les indicaba en esta explicación que si la escritura decía que el inmueble valía 100, 200 quetzales, estas personas nunca pagaron IUCI porque se aplicaba el monto que estaba en la escritura. Y generalmente eran menores a 2,000 quetzales, por lo tanto no pagaban IUCI. Ya cuando se empezó a hacer autoavalúo o las otras formas que ya comentamos, entonces tuvieron que empezar a pagar IUCI. De 2,001 centavo a 20,000 quetzales, el impuesto va a ser del 2 por millar, no 2%, 2 por millar. De 20,000 quetzales 1 centavo a 70,000 quetzales, el 6 por millar. Y de 70,000 quetzales con 1 centavo en adelante, el 9 por millar. Entonces esa es la escala que nosotros tenemos que considerar al momento de determinar el valor del inmueble. Vamos a suponer que hay un inmueble que tiene un precio de 50,000 quetzales. Entonces encajaría en este rango 50,000 quetzales, lo multiplicaríamos entonces por 6 y lo dividiríamos dentro de 1000. 50,000 por 50,000 por 6 dividido dentro de 1000 y nos da 300 quetzales de IUCI. Este sería el IUCI anual, pero el pago es trimestral, entonces lo vamos a dividir dentro de 4 y básicamente cada trimestre se tendrían que pagar 75 quetzales. Este cobro lo hace la Municipalidad de Quetzaltenango y viene incorporado al recibo único en donde le cobran a uno el agua, la luz, el drenaje, alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy acá haciendo estos cálculos de los pagos trimestrales está establecido en el artículo 21, ya me anticipé del 11 al 21 que dice requerimientos y pago del impuesto. La dirección de las municipalidades, según sea el caso, emitirán los requerimientos de pago del impuesto, los que podrán fraccionarse en 4 cuotas trimestrales iguales que el contribuyente pagará en las cajas receptoras de la municipalidad, ¿verdad? Al momento de pagar en este caso el recibo único. La primera cuota es en el mes de abril, segunda cuota en el mes de julio, tercera cuota en octubre y la cuarta cuota en el mes de enero. Eso quiere decir entonces que 75 quetzales pagaríamos del trimestre de enero a marzo en abril, el de abril a junio en julio, el de julio a septiembre en octubre,
y el de octubre a diciembre en enero del siguiente año. Así pagaríamos entonces los 75 quetzales en este ejemplo de el YUSI. Pero el artículo 22 dice que se pueden hacer pagos anticipados. Los contribuyentes pueden pagar uno o más trimestres anticipadamente hasta un máximo de 4 trimestres. En este caso, cualquier modificación al valor del inmueble registrado en la matrícula fiscal se aplicará a partir del trimestre posterior al último pago. Si ustedes no quieren que les estén cobrando trimestralmente, entonces pueden ir a la municipalidad, a Catastro y al YUSI, a la sección de YUSI, solicitar de que en un único recibo les cobren los 300 quetzales. Entonces, en teoría, les tendrían que cobrar los 300 quetzales, siempre y cuando los controles de la municipalidad estén adecuadamente funcionando. Si no, estimados estudiantes, lo que van a ocasionar ahí es un gran problema, porque ustedes van a pagar los 300 quetzales y después les van a seguir cobrando o va a haber alguna inconsistencia. Y generalmente, por eso es de que uno no paga anticipadamente los tributos. No, conforme se los van cobrando, así es como uno los va pagando. Entonces, pero existe la posibilidad, de acuerdo a la ley, artículo 22, que ustedes puedan hacer un solo pago o puedan hacerlo por trimestres vencidos, como establece el artículo 21 de la ley del IUSI. Regreso al artículo 12 de la ley, que indica las exenciones. Para los efectos del presente impuesto están exentas de los bienes inmuebles que posean las siguientes entidades: el Estado, sus entidades descentralizadas autónomas, las municipalidades y sus empresas. Entidades del Estado y municipalidades, los bienes inmuebles este tipo de contribuyentes están exentos del YUSI. Las misiones diplomáticas y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones. Las casas, si son propiedades de la Embajada de España, de México, de China, de Corea, etcétera, etcétera, tampoco pagan el YUSI los inmuebles. Los organismos internacionales de los que Guatemala forma parte. La Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país. Como el caso de la Universidad de Occidente, el campus que tiene es propiedad de la universidad, por lo tanto no tiene que pagar IUSI, está exento, no solo constitucionalmente, sino la ley específica lo exonera. Las entidades religiosas debidamente autorizadas, siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa, y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Entonces, las iglesias de cualquier culto que adquieran los bienes inmuebles pueden solicitar la exención del YUSI. Pero es importante considerar que la iglesia debe estar debidamente legalizada en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación como un ente exento, registrado en la SAT como un ente exento, de carácter religioso, no lucrativo, y entonces sí puede optar a la exención de este impuesto. Los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes y programas oficiales de estudio. Si los colegios privados tienen bienes inmuebles donde están ubicados los colegios, también pueden optar a solicitar la exención de este impuesto, siempre y cuando estén registrados legalmente. Los colegios profesionales, fíjense que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores hace un par de años, considero yo, convocó a una asamblea extraordinaria para que todos los que conformamos este colegio profesional, pues avaláramos la compra de unas oficinas. Y se avalaron y se compraron. Entonces el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala en la ciudad capital tiene unas oficinas propias.
Entonces, de acuerdo a la ley, pues no me consta, pero considero que sí lo hicieron. Solicitaron la exoneración o la exención, mejor dicho, del pago de este impuesto. Exención, no exoneración. Exención. 8. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico. Por ejemplo, todas las canchas que hay o centros deportivos, gimnasios que pertenezcan a la Confederación Deportiva, pues son bienes inmuebles. Esos están exentos del pago del IUCI. Y los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas como entes exentos, siempre y cuando estén las cooperativas registradas en el Instituto Nacional de Cooperativas y en la SAT, ¿verdad? Estén registradas como cooperativas y entes exentos. Entonces, si tienen oficinas o tienen inmuebles, pues pueden solicitar la exención de este tributo. Muy bien, ahí básicamente con esto pues estaríamos abarcando, estimados estudiantes, las partes básicas del cálculo del tributo. Lógicamente ustedes tienen pues la obligación de leer la ley completa, que indica ya algunos otros artículos que le dan fundamento a lo platicado el día de hoy. Habla sobre las sanciones, sobre qué son los avalúos, el domicilio que se debe tener y algunos otros artículos relacionados con el cobro del impuesto. Pero básicamente en esta clase expusimos la parte medular, que es cómo determinar la base imponible, cuáles son las exenciones, cuál es el hecho generador, cómo se calcula el impuesto, cómo se paga el impuesto, que son las bases del manejo práctico de este impuesto único sobre inmuebles. Les agradezco una vez más su atención